Bueno, habíamos estado hablando de las gotitas y de su velocidad, ¿ya? Y esto era una pequeña distracción respecto del tema más fundamental que tiene que ver con la formación de la lluvia, de hecho, ¿ya? Vamos a hablar hoy día un poco de eso. Lo que habíamos dicho recién, o en la clase pasada, lo que estábamos viendo recién era que, por un lado, la condensación era efectiva en aumentar el tamaño de las gotas, pero en aumentar el tamaño de las gotas pequeñas, ¿cierto? Y requería de unas decenas de minutos llevar una gota relativamente pequeña, una gota muy pequeña, de mucho menos de de un micrón incluso, llevarla a un tamaño suficientemente grande como para que siguiera creciendo, ya que era del orden de los 20 micrómetros. Pero de ahí en adelante, de los 20 micrómetros en adelante, la condensación se volvía un poquito ineficiente para hacer crecer las gotas a un tamaño mayor, ¿ya? Y nosotros sabemos que las gotas que caen, y ahora sí lo podemos comprobar en la realidad real, ¿cierto? Una gota que cae de lluvia tiene tamaño del orden de un milímetro, ¿ya? Un micrómetro son 10 a la menos 6, o sea, 10 micrómetros son 10 a la menos 5, un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Entonces estamos hablando de que tenemos que hacer crecer la gota dos o tres órdenes de magnitud, dos o tres órdenes de magnitud en la dimensión de longitud, ¿cierto? Pero eso ya lo vimos también, involucra un crecimiento cúbico, ¿cierto? Si son dos o tres órdenes de magnitud en una dimensión, el volumen tiene que aumentar lo que sea que son los órdenes de magnitud, todo eso elevado al cubo, ¿cierto? Así que sería eh, de orden 6 o de orden 9 el aumento que uno tiene que tener en volumen para pasar de una gota de 20 micrómetros a una gota de lluvia. Así que la condensación se vuelve sospechosamente un mal mecanismo para poder hacer crecer las gotas al tamaño de lo que uno necesita, ¿sí? Y entonces tiene que aparecer otra cosa. Y la otra cosa que aparece, bueno, tiene que ver con la velocidad de las gotas. Ya habíamos deducido, ¿cierto?, que la velocidad de sedimentación, ay, que la velocidad de sedimentación de una gota, por ejemplo, si escribimos B acá, es igual a 2 novenos, eso es lo último que habíamos deducido, 2 novenos de G por ρ', que era la densidad de la gota, por el tamaño de la gota al cuadrado, dividido por la viscosidad del aire. ¿Ya? Esa era, o sea, dicho en resumen, la velocidad de las gotas es proporcional a su radio al cuadrado, o al área en la que están expuestas al aire, ¿sí? Si es que uno piensa, hay una gotita cayendo, ¿cierto? Probablemente no es tan loco pensar que la fuerza de arrastre, ¿cierto? Que, que va a equilibrar a la fuerza de gravedad va a ser la masa por G, ¿cierto? Y la fuerza de arrastre va a ser proporcional de alguna manera al área expuesta por la gota. Así que la velocidad queda al final como función del radio al cuadrado. Ahora, ¿cuál es el proceso que uno podría pensar hace formar gotas más grandes? Bueno, vimos que la condensación producía este crecimiento en las gotas, que gotas pequeñas crecían más rápido que las gotas grandes, y eso nos llevaba a que la distribución de los tamaños de gotas al interior de la nube fuera monodispersa, o se pareciera, niños pueden bajar eso, eh, se pareciera a una distribución monodispersa, es decir, a una distribución en que básicamente el tamaño de las gotitas de la nube es toda más o menos parecida, ¿ya? Y bueno, si esa es la situación, entonces uno se imagina, y esta es la suposición que uno hace, uno se imagina la existencia de unas pocas gotas grandes, ¿ya? O unas pocas gotas más grandes, ¿ya? Que después podemos discutir de dónde vienen esas gotas, pero uno básicamente se imagina una cosa así como esta, en que
uno tiene una gota más grande. No sé si estoy grabando. Parece que no. Sí, sí estoy grabando. Y estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Una gota más grande que le vamos a llamar la gota colectora. Esta gota se va a llamar la gota colectora. Ay, si hago eso borro todo. No quiero borrar todo en realidad. Y la gota colectora para todos los propósitos va a tener un cierto radio R1. ¿Ya? Se va a llamar la gota colectora. Y la gota colectora va a crecer a expensas de una gotita más chica que se va a llamar la gota colectada. ¿Ya? Y esa gota colectada va a tener en general un radio más pequeño, ¿cierto? Va a tener un radio R2. ¿Cómo crecen estas gotas? ¿Se imaginan ustedes? ¿Cómo crece la gota colectora a expensas de la gota R2? Bueno, pues la captura, ¿cierto? Como que la chupa, así, o la agarra. Y esto lo hemos visto nosotros. Uno lo ve, por ejemplo, bueno, no sé, yo me acuerdo de esto cuando chico. Ha llovido tan poco últimamente que quizás ustedes no se acuerdan de esto tampoco. Pero lo típico es que uno ve la lluvia, por ejemplo, en el vidrio del auto o en el vidrio de una casa, y uno ve las gotitas de agua que se van juntando unas con otras, ¿cierto? Y de repente se forma una gota tan grande que desliza por el vidrio hacia abajo y arrastra todas las otras gotas que están. No sé si alguien ha contemplado ese fenómeno en la realidad alguna vez. Pero esto es parecido, ¿ya? ¿Y por qué es parecido? Porque, como vimos recién, la velocidad de sedimentación o la velocidad terminal que uno a veces la conoce también, la velocidad terminal de la gota depende del tamaño de la gota, ¿sí? Y es proporcional al tamaño al cuadrado. Así que, ¿qué creen? La gota más grande y más gorda va a avanzar más rápido que la gota más chica, ¿cierto? Si es que están cayendo las dos en el mismo aire, ¿sí? Y originalmente van a tener una distancia entre sí, pero la gota colectora va a terminar alcanzando a la gota colectada. Ya vamos a llamarle a esta la gota colectada. Y como tienen esa diferencia de velocidad, entonces se van a alcanzar y van a chocar. ¿Cuál es la condición para que choquen? Bueno, que de alguna forma estén en un eje, ¿cierto? De tal forma que esta gota caiga dentro del área de influencia de la gota grande, ¿ya? Y uno se puede imaginar esta situación que, por ejemplo, si la gota es muy chiquitita, quizás también hay toda una hidrodinámica acá y una fluidodinámica, y no es seguro que estando la gota colectora en el camino de la gota colectada, estas dos vayan a chocar, ¿ya? ¿Por qué no es completamente seguro? Porque podría ocurrir que debido a las corrientes de aire, por ejemplo, o las corrientes alrededor de la gota colectora, por ejemplo, al avanzar, genere una cierta corriente alrededor de sí misma, de tal forma que la gota colectada, en vez de llegar y chocar directo, como que se desvíe, ¿ya? Por las corrientes que se forman alrededor de la gota grande, ¿ya? Así que no es del todo seguro que si es que ambas gotas están en camino a chocar una con la otra, vayan efectivamente a chocar, ¿ya? Y eso se expresa matemáticamente de la siguiente forma. Hay un área acá, ¿sí? Hay un área acá relacionada con la gota, con las dos gotas. Perdón. La gota grande, la gota colectora, tiene un área de influencia, ¿cierto? Y uno podría pensar que el área de influencia es siempre y cuando las dos gotas se toquen, aunque sea un poquito,
¿sí? Y para que las dos gotas se toquen, aunque sea un poquito, esa área va a ser pi, pucha, no hay que ver eso. Va a ser pi por R1 más R2 al cuadrado, ¿ya? Que mirado así como desde arriba, en realidad, mirado desde arriba es una situación de este estilo, en que aquí está la gota colectora, ¿cierto? Y en una esquinita está la gota colectada, ¿ya? Y uno está mirando toda esa área de ahí. Y por otro lado, la gota colectada va a tener una cierto radio de influencia, ¿ya? En que siempre que la gota colectada esté dentro de un área dada por una cierta distancia i, y entonces va a haber un área relacionada que va a ser pi por i cuadrado, siempre que la gota esté ahí, entonces la gota va a chocar con la gota colectora. Si la gota está fuera de esta área pi por i cuadrado, entonces la gota colectada va a ser de alguna forma llevada por esta corriente, por esta microfluidodinámica que ocurre, estas corrientes que ocurren en la interacción de estas dos gotas, y al final no va a ocurrir la colisión entre las dos. Y entonces se define naturalmente un valor E, que va a ser la eficiencia de colisión, que es el valor de la diferencia de estas dos áreas. ¿Sí? Y entonces E es como la razón entre estas dos áreas, ¿ya? Y se define como I cuadrado, cualquiera sea, dividido por R1 más R2 al cuadrado, ¿ya? Supongamos que, al revés de lo que yo he estado discutiendo ahora, en vez de la gota generar un cierto flujo, ¿cierto? Y que la gota saliera disparada para afuera y que no resultara el choque, la gota fuera capaz como de atraer gotas que están afuera del camino, como succionarlas, ¿sí? Succionarlas hacia el área pi R1 más R2 cuadrado. Ah, bueno, entonces en ese caso I sería mucho más grande, ¿cierto? Si es que existiera esa succión. Y incluso podría ser incluso más grande que R1 más R2, por ejemplo. Y en ese caso la eficiencia sería mayor que 1, la eficiencia de colisión. Significa que no solo capturo todas las gotas que están en mi campo de visión, sino que además puedo atraer gotas desde afuera, por ejemplo. ¿Ya? Eso significaría esta eficiencia de colisión. Así que a esto le llamamos eficiencia de colisión. ¿Ya? Ahora bien, no es del todo seguro, ¿ya? Que si es que la eficiencia de colisión, o sea, si la eficiencia de colisión es tal que las gotas van a chocar y toda la cosa, no es del todo seguro que haya crecimiento, ¿ya? No es del todo seguro que haya crecimiento. ¿Alguien se le ocurre por qué? Por rebote. Exacto, Alejandro, porque podría ser que chocaran, pero que chocaran y no se quedaran pegadas, sino que rebotaran, ¿ya? Eso uno no se lo imagina mucho, porque uno dice, pero si son gotas de agua, qué sé yo. Pero la verdad es que en la realidad, sobre todo si es que las gotas son más o menos parecidas en tamaño, no necesariamente van a chocar y van a quedar pegadas, sino que podrían chocar y podrían perfectamente, al chocar, salir disparadas cada una en su dirección, ¿ya? Quiero copiar acá un poco cuáles son valores típicos de esta eficiencia de colisión primero, ¿ya? Y después seguir discutiendo el proceso que queremos ver a continuación. Entonces, déjenme copiar esto en nuestro cuadernito. Ahí. Y volver acá, ¿cierto? Y pegar esto acá. Entonces, esta es un poco ahí, la eficiencia de colisión. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Ahí. Entonces, fíjense, la eficiencia de colisión es un número
en este caso entre 0 y 1, o incluso un poquito mayor que 1, ¿ya? Que es lo que yo les decía, que en una de esas podría ser que fuera un poquito mayor que 1 si es que este número era mayor y uno podía traer gotas desde fuera. Fíjense, si yo tengo una gota de colectora de 50 micrómetros, si las gotas en donde yo estoy creciendo son de 40 micrómetros, entonces la eficiencia de colisión es muy alta. Muy alta. ¿Ya? O sea, gotas de tamaño parecido, igual suena razonable, ¿cierto? Gotas de tamaño parecido que van a encontrarse una con otra, van efectivamente a producir un choque. La mayor parte de las veces, si es que están en su campo de visión una con la otra. ¿Ya? Y eso es porque, obviamente, una gota más grande va a tener mucho más inercia para resistir los campos de circulación o los cambios de circulación que ocurren por efecto de la gota colectora. Mientras que una gota pequeña, ¿se lo imaginan o no? ¿Se imaginan esto? Una gota pequeña está un poco a merced de lo que haga la gota grande. Como que la gota grande va a imponer un cierto campo de aceleración, ¿sí? Como que la gota grande va a romper el aire alrededor y va a generar un cierto flujo, y la gota pequeña está a merced de ese flujo. Entonces, si es que la gota es muy pequeña comparado con el tamaño de la gota colectora, entonces la eficiencia se vuelve muy baja, la eficiencia de colisión. Y más bien lo que sucede es que este valor I se reduce muchísimo. O sea, tiene que estar muy en el eje de la otra gota para que efectivamente choquen la una con la otra. Mientras que, si es que la gota es grande, entonces chocan la una con la otra. ¿Ya? Pero bueno, lo que les decía yo, y lo que suponía el Alejandro, o quizás lo sabía también, es que dos gotas choquen, ¿cierto?, conduce a dos resultados posibles. Un resultado posible podría ser este, en que viene una gota acá y estas dos chocan, ¿cierto?, se juntan, pero después de esto la gota más chica sale disparada, ¿ya? Y no se juntan, ¿ya? Entonces sería una colisión elástica. Y por otro lado, podría ser el caso que viene la gota chica, ¿sí? Igual con la gota grande, se juntan y finalmente ocurre que pasa la gota chica a ser parte de la gota grande y luego tenemos una gota más grande que el principio. ¿Ya? Este proceso de hacer chocar la gota y de que la gota chica pase a ser parte de la gota grande se llama coalescencia. Y pues se dice que ambas gotas coalescen. ¿Ya? Así que coalesce la gota chica con la gota grande, y entonces esta coalescencia también no tiene necesariamente un valor de eficiencia igual a 1, porque podría ser perfectamente que no hubiera coalescencia. Es decir, si la gota tiene un cierto tamaño, van a chocar, pero no necesariamente se van a juntar. Así que lo que nos dice esto es que finalmente hay una eficiencia, ya que uno le podría llamar E sub C, que es igual a E por E', ¿ya? Donde E es la eficiencia de colisión. E', por otro lado, es la eficiencia de coalescencia. Todos estos números entre 0 y 1, ¿cierto? Y por lo tanto, esta eficiencia E sub C también va a ser un número entre 0 y 1. Y a esta eficiencia E sub C le vamos a llamar la eficiencia de colección. ¿Ya? Y entonces la colección sería en este caso el proceso en que ambas cosas ocurren. Ocurre la colisión y ocurre la coalescencia. Y entonces se habla de colección.
Así que, y por supuesto que esta colección también tiene su determinada eficiencia, ¿ya? Y también podemos buscar, por ejemplo, la figura acá que nos muestra el Wallace, en que, fíjense, aquí tenemos eficiencias de coalescencia, ¿ya? Para gotas de distinto tamaño, ¿ya? En que tenemos gotas de tamaño entre 100 y 500 micrómetros, y entre 100 y 500 micrómetros las dos gotas. Entonces, supongamos que tenemos una gota grande, ¿sí? Una gota grande, y chocamos con una gota chica, ¿ya? Por ejemplo, con una gota de 500 micrómetros, R1, supongamos R1 igual a 500 micrómetros, y R2 igual a 100 micrómetros. Ya esta es una situación perfectamente posible en que una gota es muy grande con respecto a la otra. Entonces R1 es 100, R1 es 500, R2 es 100. Fíjense que aquí en ese caso el E' es mayor que 0,9, ¿ya? O cercano a 1, uno diría. E' es aproximadamente igual a 1. Pero ¿qué pasa si R1, por ejemplo, es 500 micrómetros y R2 es 400 micrómetros? O sea, son gotas más o menos parecidas en tamaño. Bueno, la verdad es que ahí la eficiencia de la coalescencia baja significativamente, ¿ya? Cuando las dos gotas son parecidas en tamaño, entonces la eficiencia de coalescencia ahora es aproximadamente 0,1. O sea, en el 10% de los casos estas dos gotas se van a juntar si es que son de tamaños parecidos, ¿ya? Y de alguna forma significa que gotas de tamaño parecido tienden como a chocar más fácil que gotas de tamaño distinto. No sé si podemos hacer esa suposición, porque en realidad, claro, aquí por ejemplo tenemos la línea 1 a 1, ¿cierto? Tenemos por ejemplo 300 y 300. Dos gotas de tamaño 300. La verdad es que dos gotas de tamaño 300, claro, como que coalescen la mitad del tiempo y la otra mitad no. ¿Sí? No sé, quizás estoy leyendo mal, estoy mirando mal acá el gráfico, pero están como ahí en la mitad, ¿cierto? 200 y 200, 200 y 200 está más bien también en la mitad, ¿sí? Como que gotas un poquito más grandes, siendo que R2 sea un poquito más grande que R1, entonces la gota más que nada coalesce la una con la otra. Y lo mismo pasa acá, 300 y 200 también es más o menos similar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que R1 sea la colectora y R2 sea las gotas contra las que está creciendo? Yo supongo que las gotas contra las que está creciendo están un poco están como relativamente en reposo con respecto a la gota R1. Ya, esa es la diferencia. En la naturaleza no debería haber diferencia entre R1, R2 o R2 y R1, pero estos son resultados de laboratorio en que probablemente lo que hacen es que hacen distintas gotas R1 pasar por entre medio de una nube de gotas R2, ¿ya? Y lo hacen así como medio a propósito. Así que bueno, hay una cierta eficiencia entonces de coalescencia y finalmente entonces uno diría, bueno, para poder saber en realidad qué va a pasar entre dos gotas, lo que uno tiene al final es una eficiencia que depende de la gota colectora y de la gota a ser colectada, ¿sí? Y que eso es también función de cada una de las eficiencias, que también son función
de esos dos parámetros. Perdón, ese sería nuestro E sub c, y aquí a este no le pondríamos nada, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación en una nube? La situación en una nube uno la puede entender de la siguiente forma. Uno tiene una gota colectora y una serie de gotitas más chicas a ser colectadas por debajo de la gota colectora. Y ahí está bien que las gotas me queden medias elípticas, porque muchas veces lo son medias elípticas, ¿ya? Y entonces, ya, pero una gota cuadrada no quiero. Eso sí que no. Eso sí que no. Ya, entonces, no sé. Aquí tenemos nuestra nube, ¿cierto? Nuestra nube monodispersa. ¿Qué quiere decir monodispersa? Que en realidad todas las gotas tienen más o menos el mismo tamaño, ¿sí? Y van a tener tamaño R2, aproximadamente R2. Y aquí tenemos nuestra gota colectora. Nuestra gota colectora, que va a tener tamaño R1, ¿ya? Nuestra gota colectora de tamaño R1 va a estar cayendo, ¿ya? Suponemos primero que en realidad no hay ascenso ni descenso de aire, sino que en la nube está como en reposo, ¿ya? Lo cual es una condición bien poco real, pero para simplificar un poco el problema al principio lo vamos a suponer así. Si esa es la situación, nuestra gota colectora está cayendo con una cierta velocidad V1, ¿cierto? Que es la velocidad de sedimentación, que la podríamos calcular con la fórmula que dedujimos la clase pasada. Y toda la nube monodispersa también está haciendo algo parecido, ¿cierto? Cada gotita y todas las gotitas entre sí, que son monodispersas, es decir, que tienen el mismo tamaño, están cayendo a una velocidad V2 correspondiente con el tamaño que tienen. ¿Ya? Entonces, hay un movimiento relativo, ¿cierto?, entre la gota colectora y la nube monodispersa, en que la gota colectora se acerca a las gotas monodispersas a una velocidad V igual a V1 menos V2. ¿Sí? Se está acercando la gota colectora a las gotas monodispersas respecto de esa velocidad. ¿Qué pasaría si las gotas monodispersas tuvieran el mismo tamaño que la gota colectora? En este modelo ¿Llevarían una misma velocidad? estarían bajando a la misma velocidad. ¿Se juntarían alguna vez? Sí. ¿No? No, no se juntarían. ¿Ya? Y eso al tiro nos pone una cierta dificultad, y es que en una nube monodispersa, claramente nuestro mecanismo de crecimiento por colección es bastante ineficiente, porque las gotas se mueven más o menos a la misma velocidad unas con otras, una respecto de la otra, y por lo tanto hay una necesidad de que haya una gota más grande para que esto sea eficiente. Si no, esto no va a funcionar mucho, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular un poco cómo es el crecimiento de esta nube colectora, de esta gota colectora, a expensas de esta nube monodispersa, ¿ya? Y para eso hacemos una ecuación en que decimos, ok, el cambio de masa de la gota colectora va a ser igual a pi por r sub 1 al cuadrado, que va a ser el área de visión de la gota colectora. Vamos a suponer que R1 es mucho mayor que R2, ¿ya? Y por lo tanto, el área de visión no se ve alterada por el tamaño de R2, sino que es aproximadamente pi por R1 al cuadrado, ¿ya? Eso, multiplicado por la eficiencia de colección, ¿cierto? Y multiplicada el área por B1 menos B2 y multiplicada por el contenido de agua líquida de la nube, nos va a dar el cambio de masa por unidad de tiempo, ¿ya?
¿Por qué? Porque básicamente, si uno lo piensa, en un cierto tiempo delta t, en un cierto tiempo delta t, eh, uno está capturando una cierta cantidad de gotas que están en este cono acá, ¿ya? Olvídense de la gota triangular, por favor. ¿Ya? ¿Y este cono qué dimensiones tiene? Bueno, tiene una dimensión pi por r1 al cuadrado, que sería el área de la gota colectora. Y esta dimensión de acá es b1 menos b2 por delta t, ¿cierto? Si yo multiplico esto por esto de acá, me da el volumen, ¿cierto? Este volumen de acá es pi por r1 cuadrado por b1 menos b2 por delta t. Y R sub L, que es el contenido de agua líquida, es la cantidad de agua líquida, ¿cierto? Kilogramos, los kilogramos de agua líquida por kilogramos de aire. Por lo tanto, si esto es el volumen, ¿cierto? Y yo multiplico el volumen por la densidad del aire, si multiplico el volumen por la densidad del aire, me da la masa total de aire. Y si yo multiplico este volumen por la densidad del aire por el contenido de agua líquida, me da la masa de agua, ¿cierto? El cambio en la masa de agua multiplicado por la eficiencia de colección me da cuántas de todas estas gotas de agua líquida yo realmente pude capturar, ¿cierto? Si es que la eficiencia de colección fuera 0,1, bueno, capturé el 10% de todas las que habían acá, ¿ya? Si es que es 1, las capturé todas. Así que por eso está ese subset ahí. Y me da la impresión, entonces, de que hay un error en el Wallace, porque la fórmula realmente tendría que ser así. Tendría que ser dm a dt igual a pi por r1 al cuadrado por E sub c por v1 menos v2 por r sub l por ρ del aire. ¿Ya? Falta un ρ del aire ahí. ¿Será que el W sub L está en otras unidades? No está en kilogramos por kilogramo, sino que está en metros cúbicos de agua por metros cúbicos de aire. No sé, pero si es que R sub L es la razón de mezcla de agua líquida, si es la razón de mezcla de agua líquida, no tenemos para qué confiar en el Wallace 100% si toda la gente se equivoca, ¿cierto? De agua líquida, entonces ρ del aire tiene que ir acá para que las unidades nos calcen, ¿sí? ¿Están de acuerdo con esta ecuación de crecimiento o no? Esa sería la ecuación en que cambia la masa de la gota colectora, porque estoy apretando ese volumen, ¿cierto? Y estoy creciendo con la gota colectora a lo largo de la nube, que tiene un contenido de agua líquida R sub L. Y la única cosa media rara nomás es este larguito de acá. El largo de acá es curioso porque cuántas gotas yo alcanzo depende de la velocidad relativa de las dos, ¿sí? Y multiplicado por el delta t. Entonces después el delta t simplemente lo que hace es que baja a la derivada nomás. Y nos queda una bonita fórmula para este crecimiento. Y ahora, lo típico que hacemos siempre, ¿cierto? Es que en vez de ocupar m acá, ¿cierto? Podemos ocupar al tiro volumen de la gota colectora, que es 4/3 de pi por r1 al cubo, ¿cierto? Multiplicado por la densidad del agua líquida ahora, ρ sub L. Y eso,
la derivada de esto, ¿cierto? De los 4 tercios pi por R1 al cubo por rho sub L es 3 veces por 4 tercios pi por R1 al cuadrado por rho sub L, se van los 3, nos queda un 4 ahí, nos queda esto igual a pi por R1 al cuadrado, E sub C, B1 menos B2, rho sub L por rho del aire. ¿Ya? Y aquí, bueno, fíjense que se va el pi por R1 al cuadrado, se cancelan en ambos lados, y nos queda una ecuación. Y esto es por dr1 a dt, ¿cierto? Nos queda una ecuación para dr1 a dt que es de la siguiente forma. dr1 a dt es igual a E sub c por B1 menos B2 por R sub L por rho dividido por 4 rho del agua. Si lo simplificamos un poquito nomás, como teníamos originalmente que R1 era mucho mayor que R2, eso implica necesariamente que B1 es mucho mayor que B2, ¿sí? Y también, si R1 es mucho mayor que R2, entonces la eficiencia de coalescencia es prácticamente 1, ¿sí? Si R1 es mucho mayor que R2, eso también implica que E sub C es igual a 1 prácticamente. Y entonces simplemente nos quedamos con la ecuación así, con que dr1 a dt es igual a E por V1, porque la diferencia de velocidad, si es que la partícula colectora es mucho más grande que las gotas colectadas, entonces la diferencia de velocidad está dada básicamente por la velocidad de la gota colectora, por el contenido de agua líquida de la nube, por rho, partido por 4, rho sub L. ¿Qué podemos concluir de esa ecuación? Bueno, fíjense que el cambio del tamaño de la gota es proporcional a la densidad del aire, ¿ok? No importa mucho eso, sí. Es proporcional, obviamente, al contenido de agua líquida de la nube, eso es importante, o sea, mientras más agua líquida haya en la nube, más rápido va a crecer la gota R1. Es proporcional a la eficiencia de colisión, está bien, ¿cierto? Inversamente proporcional a la densidad de agua líquida, de acuerdo, pero es directamente proporcional a la velocidad con la que cae la partícula, que a su vez es proporcional al tamaño al cuadrado. Así que, en realidad, el crecimiento de la gota por colisión-coalescencia, por colección, va a ser más rápido mientras más grande es la gota. Es decir, es una cuestión, es un proceso que se va autoacelerando, ¿sí? Porque a medida que la gota va creciendo, cada vez se va volviendo más rápido el proceso y se va volviendo más efectivo también en generar masa. ¿Ya? Así que las gotas más grandes van a crecer más rápido que las gotas más pequeñas, y no solo eso, una gota pequeña va a partir creciendo a una cierta tasa, pero rápidamente va a ir aumentando su tasa de crecimiento a medida que vaya creciendo, ¿sí? Así que es no lineal el crecimiento de esta gotita, ¿ya? Lo cual
nos deja tranquilos porque nos empieza a dar luces de que este podría ser un proceso exitoso en generar gotas de mayor tamaño, ¿sí? Y precipitación. Ya, ahora, hemos hecho varios supuestos y un supuesto que es bien malo y que es el principal que hemos hecho es que el aire, hemos supuesto que el aire de la nube está quieto. Pero esa es una suposición un poquito mala porque uno sabe que al interior de una nube, en realidad lo que está pasando es que vamos a tener una gota grande, por ejemplo, supongamos que hay una gota grande que se forma aquí cerca de la base de la nube, una gota colectora. Esa gota colectora va a tender a subir. ¿Y por qué va a subir? Bueno, en parte va a subir porque hay corrientes que la van a hacer subir. Hay corrientes dentro de la nube de ascenso que van a hacer que la gota colectora suba y eventualmente cuando la gota colectora tenga un tamaño suficiente tal que no pueda ser sustentada por esta circulación ascendente, entonces la gota colectora va a empezar a caer, ¿sí? A un tamaño suficiente para caer como gota de lluvia. Pero en ese proceso, ¿cierto? Va a importar el tamaño del ascenso, del posible ascenso al interior de la nube. ¿Por qué? Porque si el ascenso es pequeñito, rápidamente la gota colectora va a empezar a subir, pero después va a empezar a bajar, porque si el ascenso es pequeñito, la gota rápidamente, con su velocidad de sedimentación, va a superar y más que compensar el ascenso debido a la corriente al interior de la nube. Mientras que si la corriente es bien poderosa, sabemos que lo que va a pasar es que la gota va a subir, va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a caer. ¿Ya? Habría una suerte de potencial entonces. Claro, claro. Entonces, también esto también, este modelo sencillo, ¿cierto? Que estamos ocupando acá, nos ayuda a darnos cuenta de algunas cosas. Lo primero es que, fíjense que importa el ascenso en la nube. Porque si yo tengo un ascenso sano y vigoroso dentro de la nube, entonces la gota colectora va a pasar más tiempo dentro de la nube y va a lograr crecer hasta un tamaño más grande que si es que no lo hay. Ya, esa es una primera cosa. Y la segunda cosa que a mí me parece interesante de este modelo sencillo es que la tasa de crecimiento de la gota depende del contenido de agua líquida de la nube. Y eso también era algo que habíamos discutido y yo lo discutimos al principio de este capítulo, en que decíamos, ok, ¿cuánto se demora una nube en llover en los trópicos? 15 minutos. Ah, entonces se demorará más en llover quizás en los extratrópicos. Sí, se demora más. ¿Y qué sucede con el contenido de agua líquida en los trópicos? Bueno, en el contenido de agua líquida en los trópicos es mayor al contenido de agua líquida en las latitudes más extratropicales. Eso es algo que hemos discutido también. Entonces, por ahí también este modelo nos ayuda a entender un concepto más o menos básico e importante del crecimiento de las gotas de lluvia, y es que claramente ese crecimiento se va a ver favorecido en una nube más, entre comillas, jugosa que una nube con menos contenido de agua líquida, lo cual es absolutamente razonable que sea así. Pero también una nube con más potencia y más vigor de la circulación interna, o sea, una nube con más cape, ¿cierto? Va a ser una nube en donde quizá los hidrometeoros que salgan por acá van a ser más grandes, ¿ya? O van a caer con más masa finalmente, vamos a tener la posibilidad de generar muchas de esas gotas y tener una precipitación más intensa, ¿ya? A diferencia de una nube en que el ascenso sea un poco más flojo, ¿cierto? Ahí las gotas van a ser más pequeñas y quizá van a caer con mucho menos concentración también. Entonces, modifiquemos un poco el modelo ahora para dar cuenta
del ascenso al interior de la nube, ¿ya? Y lo que hacemos ahí es lo siguiente, lo que decimos es que vamos a suponer que existe una variable que va a ser la altura de la gota dentro de la nube y a eso le vamos a llamar h, ¿ya? Y el cambio de altura de la gota de la nube va a ser función de la velocidad que tenga la gota dentro de la nube. Supongamos que la gota fuera súper chica y tuviera al principio una velocidad de sedimentación despreciable. ¿Cuál es la velocidad de la gota dentro de la nube respecto de un observador que está en el suelo? Supongamos que en realidad esa altura h es en realidad la altura de la gota respecto de un observador que está en el suelo. Bueno, si es que la gota tuviera una tasa de sedimentación, una velocidad de sedimentación, una velocidad de caída despreciable, entonces toda su velocidad va a estar dada por la velocidad de la corriente convectiva, ¿ya? Y a eso le vamos a llamar W, y esa es la velocidad del ascenso. La velocidad de ascenso. Y ustedes tienen que estar de acuerdo que dH de t, o sea, el cambio de altura de la gota, va a ser igual a la velocidad de ascenso, ¿sí? De la gota. Y entonces ahora les digo yo, bueno, pero esto no necesariamente es cierto todo el tiempo, porque puede ser que la velocidad de ascenso en algún momento o no sea despreciable la velocidad de sedimentación de la gota, y en cuyo caso, en realidad, la velocidad relativa que lleve la gota respecto de un observador en el suelo va a ser la velocidad de ascenso de la nube, pero menos la velocidad de sedimentación de la gota. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el momento preciso en que la velocidad de sedimentación sea igual a la velocidad de ascenso al interior de la nube? What is it going to happen then? Digo primero, ¿irá a pasar eso dentro de la nube alguna vez o no? ¿Será que alguna vez se van a equilibrar esas dos velocidades? Si la nube es suficientemente profunda, sí, pues, porque en algún momento el hidrometeoro va a haber crecido tanto que su velocidad de sedimentación va a ser igual a la velocidad de ascenso de la corriente convectiva al interior de la nube. Y en ese momento, la gota va a empezar a bajar, ¿cierto? dH de t va a ser igual a 0, ya no va a seguir subiendo, y de ahí en adelante, ¿cierto? Cualquier crecimiento posterior de la gota va a ir aumentando el tamaño de la gota. Y al aumentar el tamaño de la gota, va a ir cada vez más aumentando la velocidad de sedimentación por sobre el valor de W, y lo que va a hacer es que ahora dH de t va a ser negativo, al principio va a ser positivo, la gota va a subir, ¿cierto? Al principio de su camino va a ser positivo y la gota va a subir, pero al final de su camino, en algún momento, va a ser negativo y la gota va a bajar y finalmente va a abandonar la nube. Así que uno puede escribir esa ecuación de h de t igual a W menos V1 perfectamente. Ahora, fíjense que V1 es función también del tamaño de la gota, ¿cierto? Porque dijimos que V1 era proporcional al tamaño de la gota al cuadrado, y por lo tanto uno puede mezclar ahora las ecuaciones, esta ecuación de crecimiento, ¿cierto? De R1 de t, la puede mezclar con esta ecuación de la altura de h de t, y uno podría, haciendo algo bien sucio, ¿cierto? Decir que dt, o sea, el intervalo de tiempo que ocurre al interior de la nube, ¿cierto? Va a ser igual a 4 ρ L partido por EV1 por el contenido de agua líquida de la nube, por la densidad del aire, por DR1, ¿sí? Eso es lo que va a crecer la gotita en ese intervalo de tiempo. Por otro lado, ¿cierto? En el mismo intervalo de tiempo, la gotita va a haber subido
o bajado, también dependiendo del signo de esta cosa, va a haber subido o bajado un cierto DH dividido por W menos B1. ¿Sí? Y estos DT son iguales, porque son los mismos DT que pasa la gota dentro de la nube, así que uno podría ahora escribir una ecuación para el cambio del tamaño de la gota, 1, con la altura, ¿ya? Y eso entonces nos va a dar que el cambio del tamaño de la gota con la altura aparece de igualar estas dos ecuaciones y nos dice que entonces ese cambio es igual a E por B1 por el contenido de agua líquida de la nube por la densidad del aire dividido por 4 veces la densidad del agua líquida multiplicado por la velocidad de ascenso menos B1. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. Se supone que primero estamos haciendo subir la gota, que tome tamaño y después hacerla caer. Sí. Pero para la ecuación anterior, que era el cambio de radio en función de t, era despreciando que los radios de los R2 fueran grandes, o sea que R1 era muchísimo más grande que R2. Si yo voy subiendo, R1 no debiese ser tan grande, ¿o no? Si tú vas subiendo, R1 no debería ser tan grande. Tú dices porque... Porque para hacerla bajar, primero dijimos R1 es mucho mayor que R2, y entonces podemos decir que todo depende de la velocidad 1. Sí. Pero si voy subiendo, no parto con un R1 tan grande, creo. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que estamos suponiendo que la gota colectora es especial, ¿cierto? Es súper especial. Y que el resto de la nube hay gotas monodispersas de tamaño R2, ¿ya? Tal que R1 es mucho mayor que R2. Eso es lo que estamos suponiendo. Ahora, no se nos acaban nunca las gotas R2, po. Entonces, lo único que importa en realidad es la ecuación como cinemática de la gota R1. No sé si me explico, Diego. En el sentido que R1 va a subir al interior de la nube a esta velocidad, pero siempre se va a encontrar con gotas R2 en el camino. No se le van a acabar, ¿sí? Las gotas R2 pueden estar subiendo también, ¿cierto? Respecto del flujo, van a también estar a una velocidad W menos B2 también, ¿sí? Pero de nuevo va a ser verdad que el movimiento relativo va a hacer que esta gota se encuentre con las gotas chicas, ¿ya? ¿Cómo sería eso? A ver, déjenme pensar. Es que cuando van subiendo, claro. Es al revés de lo que uno pensaría. Mira, hay que ponerse a pensar. Esto no lo había pensado nunca yo, ¿ya? Y no es que yo piense todas las cosas del curso, pero esta es una cuestión que me tocó pensar en alguna vez mucho sobre esto, porque lo tuve que ocupar para mi tesis de doctorado. Y hasta ahora que el Diego me pregunta, nunca se me había ocurrido pensar que en realidad el crecimiento en en la etapa de subida de la gota colectora ocurre porque las gotas chicas le van pasando por atrás a la gota grande. ¿Sí? Son las gotas chicas las que se van acercando a la gota grande porque la gota grande va subiendo mucho más lento que lo que suben las gotas chicas. ¿Se fijan o no? Las gotas Eso chicas también.
van a subir a velocidad cercana a la velocidad W, que es la velocidad del ascenso dentro de la nube. Mientras que la gota grande, a medida que va subiendo, cada vez va subiendo a velocidad más chica hasta llegar a subir a velocidad cero. Pero mientras tanto le están pasando por debajo todas las gotas chicas y la están haciendo crecer. Y ahí en algún momento, ¡pum!, empieza a bajar y ahí pasa al revés, que las gotas chicas siguen subiendo con velocidad cercana a W, pero ahora la gota grande empieza a bajar con velocidad mayor a la velocidad W. A través de este campo de gotas chicas de radio R2. Mm. ¿Sí, Diego, o no? Sí, creo haber leído que es más o menos lo mismo que pasa en las partes de arriba de la nube, que cuando entra aire seco, provoca una especie de vacío que hace que las gotas que están alrededor se metan dentro de ese aire seco, y eso genera como turbulencia y provoca que vaya creciendo la gota. Entonces sería lo mismo, pero visto desde abajo. Claro, claro. Lo que me hiciste pensar ahora nuevo, que no se me había ocurrido nunca, es que en realidad el proceso es al revés de lo que yo pensaba. No es que la gota grande se acerque a las gotas chicas, sino que son las gotas chicas las que van pasando por encima de la gota grande y la van atropellando. ¿Sí? En la subida. Mm, sí, ahora entiendo. Eso. Ya, pues entonces, bueno, aquí uno puede hacer varios enjuagues. Obviamente que esta función se va a cero, ¿cierto? Cuando la velocidad V1 es igual a W y queda la embarrada acá, ¿cierto? Uno no podría integrar esto en todo el espacio, pero sí uno puede hacer, ¿cómo es esto? Uno puede hacer, uno puede dejar el W solo. Claro, el de H solo. Entonces, uno puede tener aquí 4 ρ sub L por W menos V1 partido por E por V1 por ρ por dr1 es igual a RL por DH. Integrar esto entre un tamaño inicial de la gota, que podría ser R0, ¿ya?, que va a ser el tamaño inicial de la gota colectora, hasta un tamaño RH, que va a ser el tamaño de la gota a una altura H. Y aquí podríamos partir con la gota en la base de la nube, ¿sí?, que podríamos tomarnos eso como la distancia 0, la base de la nube, hasta una altura H sobre la nube, ¿ya? Y esa integral nos va a dar algo así como esto. Nos va a dar que, claro, que 4 ρ sub L partido por ρ por E por la integral entre R0 y RH de W menos V1 partido por V1 por dr1 es igual. Aquí hacemos una suposición que sabemos que no es cierta, pero la vamos a hacer igual. Que R sub L es constante en la nube. En la suposición que hace Wallace, ¿ya?, que puede ser buena o mala, yo digo que no es muy buena, porque en realidad nosotros sabemos que el contenido de agua líquida aumenta en una nube, entonces esto en realidad es R sub L por H. ¿Ya? Con lo cual, la altura H que alcanza una determinada gota, ¿cierto?, es proporcional a 4 ρ sub L partido por ρ sub E, por ρ por E, partido por ρ L, por dos integrales, ¿sí? Una integral que sería la integral de R sub 0 a RH de W partido por V1 por dr1 menos la integral entre R sub 0 y RH de dr1. ¿Qué representa esa altura?
Bueno, esa altura representa la altura que alcanza la gota de un cierto tamaño. De hecho, aquí, obviamente, esta integral se puede resolver fácil, ¿cierto? Esa integral de ahí es r sub h menos r0. ¿Ya? Y esta también se puede resolver fácilmente si es que uno conoce una expresión para b sub 1. De hecho, uno puede sacar una expresión analítica para h acá súper fácilmente. Si es que uno escribiera la ecuación, no lo vamos a terminar de hacer porque tampoco está, no es algo que necesitemos hacer en este caso, pero por ejemplo, si quisiéramos, podríamos escribir esto como ρ sub 0 a ρ sub h de w partido por k por r1 al cuadrado de r1. W es constante porque es la velocidad del updraft, del ascenso dentro de la nube convectiva, y eso lo podríamos dar por conocido, ¿cierto? Y tendríamos una expresión analítica que nos permite relacionar la altura h con estas variables, con el tamaño de la gota alcanzado por la gota en su máximo, ¿ya? Y de ahí lo que nos tocaría sería volver a hacer pasar esa gota de RH para abajo con la integral al revés y tendríamos el tamaño final de la gota que nos resultó, ¿ya? Eso lo podemos hacer. Claro, yo les voy a mostrar algo que lo vimos, o sea, no lo vimos, pero yo me lo salté en algún momento cuando lo vimos pasar y este es el momento de mostrárselo, que es lo siguiente. Yo hice una vez el cálculo de... Espérenme un poquito, ¿ya? Profe, ¿qué era ese K que reemplazó en el B1? El K que reemplacé en el B1 es como haciendo esto. ¿Están viendo el Wallace o no? No, todavía estamos en la pizarra. O yo por lo menos. Ya, déjenme compartirles el Wallace un poquito. Cuando dedujimos la velocidad de las partículas, ¿sí? Dijimos que la velocidad era proporcional al radio al cuadrado y la constante de proporcionalidad, SK, sería en este caso 2/9 de g por ρ' partido por la viscosidad del aire. ¿Ya? Pero era solo para mostrarles que el asunto es que es proporcional, ¿sí? Solo que es proporcional, ahí hay una constante de proporcionalidad. ¿Ven el PowerPoint ahora o no? ¿Sí? Sí, Estamos como en modo presentación, sí. Como lo ve usted. Ay, lo ven como lo veo yo. Déjenme ver si lo puedo compartir de otra forma. Ahí. Entonces, bueno, todo esto lo habíamos visto, ¿cierto? Nosotros ya dijimos que teníamos una expresión para el contenido de agua líquida al interior de la nube, que era R sub L. Y yo recién, cuando hicimos el cálculo, les dije que íbamos a considerarlo constante. Así lo considera Wallace, pero uno puede complicar el asunto y considerarlo variable con la altura, ¿ya? Y esta es la expresión que uno obtiene. Entonces, sabemos que es una buena aproximación en la nube, en SRL variable con la altura, porque este es el contenido de agua líquida en la nube, ¿cierto? Súper bajito, cercano a cero, cerca de la base de la nube, y a medida que uno se va metiendo hacia la profundidad de la nube, va aumentando con la altura. ¿Ya? Yo se los he machacado no sé cuántas veces ya, se los he preguntado en la prueba, lo hemos visto varias veces. Así que suena raro que hagamos la derivación, ¿cierto? Solamente ocupando un R sub L constante en la nube si sabemos que es variable y que aumenta con la altura, ¿ya? Entonces, la idea de nuestra colisión coalescencia es tratar de resolver este problema de que no sabemos qué sucede con el crecimiento de la gota, ¿ya?
Y entonces hay al menos 4 posibilidades que hay que considerar. Y la primera posibilidad es la que estamos considerando ahora, que es que efectivamente existan estos núcleos de condensación gigantes y que existan algunas gotas grandes, por algún motivo existan estas gotas gigantes, que son capaces de crecer mucho más rápido que las gotas normales dentro de una nube. ¿Ya? Ahora, hay otras 3 posibilidades. Uno es el efecto de la turbulencia, otro es el efecto de la radiación en el crecimiento de las gotas y un cuarto es la colección estocástica, que lo van a ver un poco con la Rocío en la auxiliar, ¿ya? Lo van a ver con la Rocío en la auxiliar como una especie de taller. Pero lo que hemos estado viendo hoy día es la coalescencia, ¿ya? Y entonces, esta es una ecuación, ¿ya? Similar a la que hemos estado deduciendo todo este rato para el crecimiento de la gota o para el crecimiento del radio de la gota, ¿ya? En que fíjense que aquí es lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos la velocidad, que es función del diámetro, la eficiencia, que también es función del diámetro o del radio, el contenido de agua líquida L, que es función de la altura, la densidad del agua líquida y la diferencia de velocidad entre el ascenso W, que tiene una velocidad W, y la velocidad de la gota, ¿ya? Esta es otra notación nomás para escribir lo mismo, ya es parecida a la notación del Rogers y Yau, de hecho. Y aquí les muestro nomás que uno puede resolver estas ecuaciones numéricamente, ¿ya? Porque es súper fácil integrar numéricamente esto para distintas nubes. Entonces, por ejemplo, y aquí hay 2 casos distintos, ¿ya? Uno en que tenemos la misma velocidad de ascenso, pero 3 distintos contenidos de agua líquida, ¿sí? Y a la derecha tenemos distinta velocidad de ascenso, 1, 2, 3 metros por segundo, y el mismo contenido de agua líquida en la nube, ¿ya? Y lo que estoy dibujando acá es básicamente la altura que alcanza la gota colectora, ¿ya? Es una gota colectora un poco más grande que las gotas chicas, la altura que alcanza la gota colectora al interior de la nube, el radio que alcanza la gota de salida, ¿sí? Y el tiempo que se demora en hacerlo, y aquí también está el radio versus la altura, ¿ya? Y entonces, fíjense que hay cosas bien curiosas, ¿ya? Obviamente que para un cierto valor constante del ascenso dentro de la nube, el radio al que la gota empieza a caer es el mismo, ¿sí o no? Porque es el radio en el cual la velocidad de sedimentación se equipara con el ascenso dentro de la nube, ¿ya? Y eso ocurre en alguna parte aquí, ¿sí? Entre 0,2 y 0,3 milímetros, ¿ya? Una gota relativamente grande de bajadita. Pero fíjense que para distintos contenidos de agua líquida, ¿ya? Esto ocurre a alturas distintas dentro de la nube. Estamos suponiendo que la nube no se termina, ¿sí? Y por supuesto que en una nube con menos agua líquida, ¿sí? La gota tiene que llegar a una altura mucho más grande para poder efectivamente alcanzar ese tamaño, ¿cierto? Y salir de la nube. Se demora más de 80 minutos en generar una gota de lluvia, en este caso cuando el contenido de agua líquida de la nube es 0,5 gramos por kilogramo, mientras que si es 1 gramo por kilogramo, la gota se demora 40 minutos en escapar de la nube, y si es 1,5 gramos por kilogramo, la gota se demora entre 20 y 30 minutos en escapar de la nube. ¿Cómo crece el radio con el tiempo? Bueno, el radio final, curiosamente, no es función del contenido de agua líquida. En los 3 casos, el radio final de la gota es el mismo, ¿ya? Y esto también es bien mágico. Pero resulta así, el radio final es el mismo, ¿ya? Y lo que se demora la gota en pasar por la nube es lo que cambia. O sea, en un caso se demora 80 minutos, en el otro 40 y en el otro 27.
pero el radio final es el mismo, ¿ya? Y por supuesto, la altura que alcanza la gota dentro de la nube es mucho mayor en el caso en que la gota es más pequeña. ¿Por qué? Porque de nuevo, la corriente de ascenso es capaz de llevarla mucho más arriba, ¿cierto? Antes de que la gota tenga el tamaño suficiente como para poder bajar. Y eso lo consigue mucho antes en la nube, cuando la nube tiene 1,5 gramos por kilogramo, que cuando tiene 3 y algo gramos por kilogramo. Ya, lo cual es bien razonable. Ahora, ¿qué pasa si uno cambia el ascenso? Bueno, aquí se viene algo interesante y es lo siguiente. Si uno cambia el ascenso, si uno pasa de 1 a 2 a 3 metros por segundo, claramente uno cambia el radio de la gota que sale, ¿sí? Porque el radio de la gota que sale cuando uno tiene 1 metro por segundo es una gota relativamente chiquitita, ¿cierto? De menos de 0,5 milímetros, pero si el ascenso, me da la impresión de que aquí, claro, el ascenso es de 3 metros por segundo, entonces la gota que sale es de 1,5 milímetros de radio, o sea, una gota gigantesca, ¿ya? Y fíjense que si el ascenso aumenta dentro de la nube a 3 metros por segundo, entonces la gota se demora bastante en salir de la nube. Se demora del orden de 50 minutos. Mientras que se demora mucho menos en salir de la nube si es que el ascenso es de apenas 1 metro por segundo. Esto todo con el contenido de agua líquida constante, pero constante en el sentido que es constante el perfil de agua líquida, pero va a ser variable con la altura, ya en este caso. Así que aquí se demora mucho menos, ¿ya? Y fíjense que el crecimiento de la gota con el tiempo en todos los casos es igual. ¿Por qué? Porque claro, la gota colectora tiene el mismo tamaño que las gotas colectadas y por lo tanto su crecimiento solo depende de qué tanto tiempo puede pasar al interior de la nube. Cuando la gota puede pasar poco tiempo al interior de la nube porque la velocidad de ascenso es pequeñita, entonces la gota solo crece hasta tamaños pequeños, pero si uno permite velocidades de ascenso mayores, entonces la gota puede pasar más tiempo al interior de la nube y ahí crece hasta tamaños mucho más grandes. Ya, esto ocupando una versión modificada del modelo que se presenta en el Wallace y Hobbes, que se llama el modelo de Bowen a todo esto, ya porque Bowen fue el primero en proponerlo en un paper del año 1950 más o menos. Y a mí me gusta mucho este modelo porque es súper simple de entender, ¿ya? De visualizar lo que está pasando al interior de la nube con estos cambios de contenido de agua líquida, etc. Ahora, bueno, estas son las velocidades terminales y a eso me refería con el K1 por R cuadrado, ¿cierto? Porque con gotas de tamaño menor a 30 micrómetros, esta es nuestra expresión para la velocidad de sedimentación de las gotas, que sería lo que llamamos el régimen de la ley de Stokes, ¿sí? Que funciona para gotas de tamaño menor a 30 micrómetros, ¿ya? Pero después de 30 micrómetros, gotas de tamaño intermedio, y esto también es relevante, por ejemplo, para los aerosoles del COVID, porque los aerosoles del COVID se sabe que hasta 100 micrómetros son importantes los tamaños de gota, ¿cierto? Porque son gotas que pueden permanecer en el aire. Ahí la velocidad de sedimentación ya no escala con R cuadrado, sino que escala solo con R, ¿ya? Así que para gotas de ese tamaño, entonces hay una ley que sería K por R nomás, no K por R cuadrado, ¿sí? Y con gotas aún más grandes, ¿ya? Empiezan a haber efectos aerodinámicos, ¿ya? En que obviamente la gota tiene muchísimo arrastre, ¿sí? Y ahí la ley es más bien una constante, pero por el radio a la un medio. O sea, disminuye aún más la dependencia funcional de la velocidad de sedimentación con el tamaño de la gota. Y aquí, me da la impresión de que lo que hay aquí son
estas dos ecuaciones están mostradas, perdón, la ecuación B y la C están mostradas acá, ¿ya? La ecuación B debe ser la ecuación esta de acá arriba, ¿cierto? Que continúa creciendo proporcional al radio, mientras que la ecuación C crece mucho más lento que el radio, ¿sí? Así que la velocidad de sedimentación aquí es del orden de 10 metros por segundo, por ejemplo, para una gotita de tamaño 2000 micrómetros. 2000 micrómetros serían extremadamente mucho. 2 por 10 a la 3 por 10 a la 6 es 2 por 10 a la 3 de radio. O sea, 4 milímetros de diámetro. Es una gota grande de lluvia. Digamos que ese es el tamaño más grande que uno podría observar de gotas de lluvia, ¿ya? Aquí también hay algunas mediciones de tamaño. De estos son de laboratorio, ¿ya? Diámetro de 0,1 milímetros cae a 0,27 metros por segundo, pero fíjense, diámetro de 2 milímetros cae al orden de 7 u 8 metros por segundo, ¿sí? 4 milímetros de diámetro, 8 metros por segundo, etc. Y va yendo asintóticamente a 9 o 10 metros por segundo a medida que aumenta el tamaño. Bueno, esto ya lo vimos, ¿cierto? Esto era nuestra explicación de la eficiencia de colisión. Y aquí hay una tabla que esta sí se encuentra en Rogers y Yao, en que uno puede mirar con más detalle distintos tamaños de gota y distintos valores de la eficiencia de colisión, ¿ya? Y claro, esta es la eficiencia de colisión ahora puesta en una tabla también, si uno la quisiera mirar como tabla. Y esta es la eficiencia de colisión como función de R y R basado en la tabla anterior. R grande es la gota colectora, R chica es la gota colectada, ¿ya? Y esta es la eficiencia de colección, o sea, la eficiencia de colección también tomada no, esta es tomada de Young, no de Rogers y Yao, de Young, que es otro libro distinto. Y en este libro, bueno, aquí simplemente uno puede leer de la tabla, ¿cierto?, estos valores de eficiencia y ahí hacer algunos cálculos que eventualmente uno los quisiera hacer. ¿Qué van a hacer hoy día con la Rocío? Van a mirar otro modelo, ¿ya? En que en vez de tener una gota colectora, ¿ya? Lo que uno tiene es una distribución inicial de gotas, ¿sí? Que eso es lo que realmente en la naturaleza uno esperaría tener. Uno tiene una distribución inicial de tamaño de gota y esa distribución inicial de tamaño de gota se va a juntar y va a haber una colección estocástica, se llama, ¿ya? Una colección estocástica en donde va a haber una cierta probabilidad de que alguna gota en una cierta parte de esta distribución choque con alguna gota de otra parte de la distribución, ¿cierto? Y dadas las eficiencias de colección, eficiencias de coalescencia, en el siguiente paso de tiempo vamos a tener una distinta distribución de tamaño de la gota de nube. Y así sucesivamente uno puede generar nuevas distribuciones de tamaño hasta llegar a una distribución de este tipo, una distribución bimodal, en donde uno termina por tener inicialmente el modo inicial, ¿cierto?, que serían las gotas de nube, todavía se mantiene, algunas gotas de nube se mantienen, pero ya hemos hecho crecer muchas de las gotas acá y tenemos gotas de lluvia ya en tamaño cercano a los milímetros o a los centímetros después de un cierto intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces este es como desarrollar un espectro de crecimiento estocástico por coalescencia, ¿ya? Y eso es lo que la Rocío les va a mostrar. Ahora, ustedes se preguntarán si estos son los mecanismos que ocupan los modelos, por ejemplo, numéricos como WRF o algo así, para generar lluvia dentro del modelo. Sí, pero los mecanismos que se ocupan en los modelos son aún más sencillos, ¿ya? Porque uno no podría simular
estocásticamente estas nubes, sino que lo que uno hace es que uno las simula pero offline y después ocupa parametrizaciones para simular nubes dentro de un modelo más grande, ¿ya? Y entonces los modos de colección principales en general en un modelo son la autoconversión, que es que con las mismas gotas de agua uno hace chocar gotas con gotas y entonces aparecen gotas un poco más grandes. La acreción sería que uno tiene gotas chicas y tiene gotas grandes y las gotas chicas con las gotas grandes se juntan. La acreción sería parecido a lo que hemos estado discutiendo, ¿cierto? A la colisión coalescencia. Y también existe la autocaptura de dos gotas grandes, que sería que dos gotas de nuestros hidrometeoros grandes o nuestras gotas grandes se juntan y generan una gota más grande todavía, ¿ya? Y bueno, uno puede también complicar un poco más el asunto, ¿cierto? Agregarle condensación a la coalescencia estocástica, es decir, que siga ocurriendo la condensación por encima de esta colección estocástica, o sea que además de las gotas no sean fijas, ¿cierto? En este modelo, sino que vayan evolucionando con condensación, ¿ya? Y eso también ayuda a generar más gotas, ¿ya? Eso no importa tanto. Y lo último nomás es claro, es que aquí uno va viendo cómo esta es una ilustración de cómo ocurre este modelo de coalescencia estocástica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno parte con 100 gotas, ¿ya? De tamaño 10 micrómetros, ¿ya? Y hay una cierta probabilidad de que las gotas crezcan a un tamaño un poquito mayor en el siguiente paso de tiempo delta t. Ya esto es una ilustración nomás. Por ejemplo, entonces existe el modelo continuo y el modelo continuo es parecido a la deducción que hicimos en la pizarra, ¿ya? En que todas las gotas van a seguir el mismo camino. Ya, si yo tengo una gota que crece dentro de la nube, no es distinta a otra gota que crece y lo que va a pasar es que de las 100 gotas con las que partí, de las 100 gotas colectoras con las que partí, 100 van a crecer a 11 micrómetros después de un cierto intervalo de tiempo, luego las otras 100, las mismas 100 van a crecer luego del intervalo de tiempo del TT a otro tamaño, etc. Pero también podría ser que hubiera ahora sí una cierta colección estocástica, ya en el sentido que van a crecer algunas de mis 100 gotas, estas 50 van a crecer a tamaños de 11,5 micrómetros, pero la mitad no va a crecer. Entonces la mitad se va a mantener el mismo tamaño que tenía. Pero eso va a ser verdad para todos los pasos de tiempo. Entonces parto en mi primer paso de tiempo y tengo 100 gotas de tamaño 10 micrómetros. En el siguiente paso de tiempo tengo 50 gotas de tamaño 10 micrómetros. La mitad no creció, la otra mitad creció. De la mitad que no creció ahora, van a haber 25 gotas que no crezcan y otras 25 gotas que crezcan un pasito más. Pero de las que crecieron en el primer paso, la mitad no va a crecer, se va a juntar con las que crecieron en el paso 2 y que no habían crecido antes, y la mitad de la mitad va a crecer otro pasito más, ¿ya? Y de esta manera este modelo estocástico, ¿cierto? También se puede complicar con otras distribuciones por ejemplo, ocupando una distribución de Poisson para el crecimiento de las gotas, entonces en que el 60% permanece igual y un 30% crece un poquito, un 7% crece un poquito más y un 1,3% crece aún más, ¿ya? Entonces, en dos pasos de tiempo, ya no tenemos una distribución monodispersa, no tenemos un único tamaño de gotas, sino que se amplió el espectro, ¿cierto? Y continúa el crecimiento de las gotas dentro de la nube, a expensas de las otras gotas en un proceso estocástico, ¿ya? Y esto, por supuesto, que es mucho más similar a lo que ocurre realmente en la naturaleza,
y eso hace que no necesariamente llueva mucho más, pero sí nos damos cuenta al tiro que en 2 pasos de tiempo tenemos al menos unas poquitas gotas que, por ejemplo, llegan a tener tamaño de 15,3 micrómetros en 2 pasos. Acá la gota más grande mide 11,5 micrómetros de radio. Acá la gota más grande mide 12,7 micrómetros de radio. Y es cierto que tenemos muchas más gotas de 12,7 micrómetros de radio acá que quizás acá, pero acá tenemos unas pocas que son mucho más grandes, ¿ya? Y eso también da cuenta de que esta colisión estocástica quizás representa mejor a la naturaleza porque en menos tiempo llegamos a tener gotas más grandes y logramos cerrar esta brecha, ¿cierto? De cómo formar precipitación en poco tiempo, ¿cierto? Y teniendo gotas tan chicas, ya que es nuestro problema, ¿sí? ¿Cómo es que cerramos este gap de crecimiento? Entonces, una posibilidad es que existan estos núcleos de condensación gigantes, ¿ya? Que entonces las gotas no parten en realidad desde tamaños muy pequeños, sino que hay muchas gotas gigantes dentro de la nube y eso hace que llueva. O la colección estocástica también es una posibilidad de cerrar el gap. ¿Ya? Y lo otro es que, déjenme explicar, lo último que voy a explicar es la turbulencia. ¿Ya? El efecto de la turbulencia es el siguiente. Nosotros suponemos siempre que, por ejemplo, tenemos una cierta cantidad de agua líquida, de contenido de agua líquida dentro de la nube, ¿ya? Y suponemos que ese contenido de agua líquida es constante al interior de la nube. O que varía con la altura, ¿ya? Pero en realidad lo que sucede es que la nube es turbulenta, po. Entonces, es cierto que en promedio ese va a ser el contenido de agua líquida de la nube, pero van a haber lugares dentro de la nube que van a tener mucho menos contenido de agua líquida. Y si es que justo cae una gota ahí dentro de ese lugar y trata de crecer ahí, no va a crecer mucho. Pero también la turbulencia nos muestra que también van a haber otros lugares dentro de la nube donde se acumule mucho más contenido de agua líquida. Y las gotas que crezcan en ese lugar van a resultar ser más grandes que lo que uno esperaría si es que uno hiciera crecer todas las gotas con el promedio nomás del agua líquida de la nube. Y entonces, de nuevo, la turbulencia misma nos hace pensar que algunas gotas afortunadas van a lograr crecer dentro de la nube a unas tasas mucho más rápidas. Y esas gotas, que son más grandes, van a dominar el crecimiento por estos otros mecanismos que podrían estar igualmente ocurriendo, la colección estocástica o los núcleos de condensación gigantes, etc. Así que eso es un poco para cerrar nuestro tema sobre el crecimiento de las nubes de agua líquida, ¿ya? Entonces, hoy día la Rocío va a darles una actividad de colección estocástica y me quedan 2 clases o algo así oficialmente, ¿ya? Hemos perdido varias clases y me gustaría que recuperáramos algunas, ¿ya? Ahí tenemos que conversar. Y lo otro es que no tengo clara la fecha del control, pero quedó para la vuelta de la semana del receso, ¿cierto? Para el miércoles de vuelta de la semana del receso. Ya. Así que la materia que entra en el control es hasta hoy día. ¿Ok? Así que les voy a subir la clase al tiro después a YouTube y también las transparencias que ocupamos, más el cuaderno, porque hoy día como que pasamos harta materia. No sé si tienen alguna duda, chicos y chicas.